¿Qué tal mis amigos de Roman Blog? Un abrazo. Déjenme decirles que casi todas las mujeres de Bratislava tienen la ambición de graduarse en la universidad desde que son niñas o muy pequeñas. Y bueno, la educación es de gran valor en sus vidas y el fracaso escolar es un porcentaje realmente muy pequeño. Las mujeres de Bratislava son mujeres muy valientes que no temen enfrentarse a los problemas y están acostumbradas a buscar soluciones. Es una mujer práctica que no se olvida también de ser bella, por supuesto. El trabajo, la casa y la familia para la mujer de Bratislava son mujeres que trabajan en casa, de luego, pero también tienen sus empleos, como lo hacían sus madres, abuelas y bisabuelas. No se sienten inferiores cuando preparan el almuerzo y la cena para sus familias, ni piensan que son inferiores cuando ponen la lavadora siempre ellas sin asistencia a su marido. Prefieren cenar en la intimidad de la familia en lugar de las grandes reuniones de amigos. La mayoría de las mujeres de Bratislava administran muy bien la economía y tienen una buena situación económica, pues estamos en Europa. No necesitan un marido que las mantenga, sin embargo lo tienen, porque la mayoría de ellas se casan inmediatamente después de graduarse de la universidad. Muchas parejas tienen una cuenta común en la que ingresan el dinero. Las mujeres de Bratislava son generosas, pacientes, fieles y saben perdonar. No les gusta perder el tiempo y el trabajo productivo, no tienen miedo a los cambios. A las mujeres de Bratislava les gusta divertirse, pero cuando se casan, muchas de ellas, además de trabajar fuera, se ocupan principalmente de su familia y sus amigos pasan a segundo plano.
mayoría de las mujeres de Bratislava no se someten a operaciones de cirugía plástica. Toman el envejecimiento como una fase natural en la vida. Siempre priorizan las obligaciones antes que la diversión. Se marcan objetivos y no se distraen hasta que los hayan logrado. El hombre le exige responsabilidad, inteligencia, ser hábil y tener sentido del humor. En su pareja quieren encontrar el mejor amigo y su alma gemela. Prefieren la inteligencia y sentido del humor antes que la belleza a la hora de elegir la pareja. Cuando una mujer de Bratislava se casa, toma el apellido de su marido y pierde su propio apellido. Es una tradición. Las mujeres de Bratislava tienen un solo apellido. Ellas suelen decir: desde que me casé con un español, conservé mi apellido de Bratislava, porque creo que me describe mejor y también conserva el recuerdo de mis raíces. En Bratislava realmente se habla el idioma eslovaco. Es una lengua eslova del grupo occidental, hablada principalmente en la República de Eslovaquia, pero también en Bratislava. Es también lengua oficial de Vojvodina, una importante región en el norte de Serbia, donde viven aproximadamente 50.000 eslovacos desde hace 250 años. El pariente más cercano de Bratislava es el idioma checo, con el cual es inteligible, lo cual es posible aún hoy utilizar el eslovaco en la comunicación oficial con las autoridades checas. Aprender el checo es probablemente más difícil que cualquier otra lengua de origen latina, como por ejemplo el italiano o el portugués. Pero entre las lenguas eslovacas o checas podemos decir que la lengua eslovaca o checa es más fácil si la comparamos por ejemplo con el ruso o el ucraniano. Aprender el vocabulario básico para poder establecer un acercamiento te ayuda mucho cuando visites el país de Bratislava. Las personas en Bratislava son educadas y serviciales.
Es mucho más fácil una relación de amistad y ser muy aceptado cuando seas capaz de elaborar algunas frases. A partir de ahí todo será mucho más fácil. Por ejemplo, hacer amigos, buscar ayuda, comprar e incluso conocer a tu pareja de Bratislava.